Hola, amantes de la historia y curiosos del saber. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en las páginas del tiempo para descubrir la vida de una figura fundamental en los albores del cristianismo. San Aniceto, el 11º Papa de la Iglesia Católica. ¿Están listos para este viaje a la Roma del siglo II? Pues comencemos. Imaginemos por un momento la provincia romana de Siria, en la vibrante ciudad de Emesa, hoy conocida como Homs. Es aquí, alrededor del año 100 después de Cristo, donde nace nuestro protagonista, Aniceto. En aquella época, Emesa era un crisol de culturas y religiones, un lugar donde las antiguas tradiciones orientales se encontraban con el poder y la administración de Roma. Aunque los detalles de su infancia son escasos, como ocurre con muchas figuras de la antigüedad, podemos suponer que Aniceto creció en un ambiente familiar pagano, inmerso en las costumbres y creencias de su tierra natal. Su nombre, de origen griego, significa el invencible o el inconquistable, un presagio, quizás, de la fortaleza de espíritu que demostraría más adelante. En su juventud, es muy probable que recibiera una educación esmerada, propia de una familia con ciertos recursos. Esto le habría permitido familiarizarse con la filosofía griega y la retórica, herramientas intelectuales que serían de gran valor en su futuro. Siria era un centro intelectual y comercial, y el joven Aniceto, sin duda, estuvo expuesto a las corrientes de pensamiento que recorrían el imperio, entre ellas, una fe nueva y en plena expansión: el cristianismo. ¿Cómo se produjo su acercamiento a esta nueva fe? No tenemos un relato exacto de su conversión, pero podemos imaginarlo. Tal vez fue el testimonio valiente de los primeros cristianos, su coherencia de vida, su amor fraterno, o la profundidad de su mensaje lo que cautivó el corazón y la mente del joven Aniceto. Pensemos que ser cristiano en aquel entonces no era una decisión fácil. Implicaba renunciar a las prácticas paganas, a menudo ligadas a la vida social y cívica, y exponerse a la incomprensión y, en ocasiones, a la persecución. La tradición nos cuenta que Aniceto, movido por un profundo llamado espiritual, decidió viajar al corazón del imperio, a Roma. La capital era el epicentro del mundo conocido, pero también el centro neurálgico de la creciente comunidad cristiana. Al llegar, se integró en la Iglesia de Roma, que ya para entonces era una comunidad organizada y liderada por el sucesor de Pedro. En Roma, Aniceto destacó por su sabiduría, su piedad y su capacidad para guiar a los demás. Se convirtió en sacerdote y su reputación creció entre los fieles. Su origen sirio, lejos de ser un obstáculo, era un reflejo de la universalidad de la Iglesia, que acogía a personas de todos los rincones del imperio. Tras la muerte del Papa San Pío I, alrededor del año 155, la comunidad cristiana de Roma, inspirada por el Espíritu Santo, fijó sus ojos en Aniceto. Fue elegido para ocupar la cátedra de Pedro, convirtiéndose en el 11º Papa de la historia. Su pontificado, que se extendió aproximadamente hasta el año 166, tuvo lugar durante el reinado del emperador Antonino Pío y posteriormente de Marco Aurelio. Fue una época de relativa calma para los cristianos, aunque las persecuciones locales y la hostilidad social seguían siendo una amenaza constante. Uno de los desafíos más importantes que enfrentó el Papa Aniceto fue la creciente influencia de las corrientes gnósticas, como el marcionismo y el valentinianismo. Estas doctrinas mezclaban elementos cristianos con filosofías paganas y misterios orientales, presentando una versión del Evangelio que la Iglesia consideraba una desviación peligrosa de la fe apostólica. Aniceto, con firmeza y caridad, se dedicó a combatir estas herejías, no con la espada, sino con la fuerza de la verdad. Fomentó la enseñanza de la doctrina correcta, fortaleció la estructura de la Iglesia y acogió a figuras intelectuales de gran talla que le ayudaron en esta labor. Un ejemplo notable de esto
fue la presencia en Roma de San Hegesipo, un historiador cristiano de origen judío, y de San Justino Mártir, un brillante filósofo converso. Ambos escribieron extensamente en defensa de la fe ortodoxa, proporcionando a Aniceto y a toda la Iglesia argumentos sólidos para refutar las herejías. El Papa no solo los apoyó, sino que promovió sus escritos, entendiendo la importancia de la batalla intelectual para preservar la pureza del Evangelio. Otro episodio célebre de su pontificado fue el encuentro con San Policarpo de Esmirna. Policarpo, un anciano venerable que había sido discípulo directo del apóstol San Juan, viajó a Roma para discutir con el Papa una cuestión que generaba diferencias entre las iglesias de Oriente y Occidente: la fecha de la celebración de la Pascua. Las iglesias asiáticas, siguiendo la tradición juánica, la celebraban el día 14 del mes de Nisán, coincidiera o no con un domingo. En cambio, Roma y otras iglesias occidentales la celebraban siempre en el domingo siguiente a esa fecha. Este encuentro es un maravilloso testimonio de unidad en la diversidad. Aniceto y Policarpo expusieron sus respectivas tradiciones con respeto y caridad. Aunque no llegaron a un acuerdo para unificar la fecha, decidieron que cada iglesia podía mantener su costumbre, sin que esto rompiera la comunión entre ellas. Para sellar esta fraternidad, el Papa Aniceto invitó a San Policarpo a presidir la celebración de la Eucaristía en Roma, un gesto de profundo respeto y reconocimiento. Este evento histórico sentó un precedente sobre cómo la Iglesia podía manejar las diferencias litúrgicas y disciplinares sin fracturar la unidad de la fe. Durante su papado, Aniceto también se preocupó por la organización interna de la Iglesia. Se le atribuye la prohibición de que los clérigos llevaran el cabello largo, una medida que, aunque pueda parecer menor, buscaba diferenciar a los ministros cristianos de los filósofos y sacerdotes paganos de la época, subrayando la identidad propia del clero. También continuó la construcción y el cuidado de los lugares de enterramiento de los mártires, las futuras catacumbas, que se convirtieron en centros de devoción y memoria para la comunidad. El pontificado de Aniceto culminó alrededor del año 166. La tradición lo venera como mártir. Aunque no tenemos detalles explícitos de su martirio, su muerte ocurrió durante el reinado de Marco Aurelio, un período en el que la persecución contra los cristianos se intensificó en varias partes del imperio. Ser el líder visible de la Iglesia en Roma lo convertía en un objetivo principal. Su firmeza en la fe y su liderazgo lo llevaron, muy probablemente, a dar el testimonio supremo de su amor por Cristo: el martirio. Fue sepultado, según se cree, en la colina del Vaticano, cerca de la tumba del apóstol Pedro, el lugar donde se erigiría siglos después la basílica más importante de la cristiandad. La vida de San Aniceto nos enseña sobre la fortaleza en la fe, la importancia de la unidad en la caridad y la lucha por la verdad doctrinal. Fue un pastor que guió a su rebaño en tiempos complejos, un puente entre las culturas de Oriente y Occidente, y un defensor incansable del legado apostólico. Su pontificado fue crucial para consolidar la identidad y la estructura de la Iglesia primitiva, sentando las bases para los siglos venideros. Y así concluimos nuestro viaje por la vida de este gran Papa y Santo, una figura que, desde la lejana Siria, llegó a Roma para convertirse en el invencible custodio de la fe. ¿Qué te ha parecido la historia de San Aniceto? ¿Conocías su encuentro con San Policarpo? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Nos encanta leerte. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes a través de la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.